Mis padres me llamaron al trabajo y me inundaron de mensajes. Te odiamos, considérate desheredado. Todo porque me negué a darles dinero para el supuesto secuestro de mi hermano Tren en Colombia, que al final resultó ser otra mentira. Y vaya, que ojalá eso hubiera sido lo peor. Desde niño, mi hermano mayor me trataba como su esclavo personal. Cada vez que tenía tarea y no quería hacerla, me obligaba a hacerla por él. Yo sí me atrevía a decirle que no, pero él destruía mi cuarto y me hacía limpiarlo. La verdad es que debería haberles contado a mis padres, pero en ese entonces solo quería llevarme bien con él. Así que aguanté años enteros. Una vez me rompió la mano porque me negué a hacerle la tarea 5 días seguidos. Cuando mis padres lo descubrieron, ni siquiera me creyeron. Tren jamás haría eso, dijo mi papá antes de soltarme una cachetada por mentir. Y aunque todo mi ser me pedía que le hiciera algo, no lo hice porque sabía que si siempre lo dejaban salirse con la suya, tarde o temprano ellos terminarían igual. Así fue cuando yo tenía 16 años y Tren 19. Lo sorprendí robándole dinero a mi mamá en la madrugada, pero sabía que si lo acusaba me iría peor, así que me quedé callado. Cada fin de semana lo escuchaba salir a las 2 de la mañana y cuando volvía al departamento estaba drogado, pero no sabía si mis papás se daban cuenta o les valía. Un mes después me saqué la duda. Justo cuando Tren llegó a las 6 de la mañana, mi papá lo atajó. ¿Qué está pasando, hijo? Lleva semanas llegando oliendo a porro. Yo me quedé tieso y de repente escuché un portazo. Ya soy mayor de edad. Puedo hacer lo que quiera. Fue todo lo que dijo Tren antes de irse a dormir, como si nada. Cuando despertó y se sentó a cenar, juré que mi papá le iba a reclamar o al menos decirle algo, pero nada. Solo le preguntó si quería sal. Y ahí estábamos, fingiendo que éramos la familia feliz como si nada pasara. Tal vez a mis papás les gustaba vivir con miedo de su propio hijo, pero yo no estaba dispuesto a eso. Así que una semana después me fui a vivir con un amigo que vivía cerca de mis papás. Ni preguntaron por qué. Ya sabían de sobra. Casi no supe de ellos. Pasaron 5 años. Yo tenía 22. Trabajaba como analista de operaciones y ganaba bien. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era mi mamá, y era la primera vez que me llamaba, desde que me fui de la casa. Contesté sin ganas y ella estaba llorando. Hijo, tu papá y yo te necesitamos. Tren está atrapado en Colombia. Traté de mantener la calma y le pregunté qué había pasado. Escuché a mi papá decir, Tren nos dijo que había un trabajo en Colombia, pero en cuanto tomó un taxi del aeropuerto, su amigo le robó el pasaporte. Ahora quieren que paguemos para devolvérselo. ¿Cuánto es, papá?, pregunté ya resignado. $12,000. ¿Y si no pagamos hoy? Mañana nos quieren cobrar el doble. Me pasé la mano por la cara. Papá, sigo pagando mis préstamos estudiantiles. Hijo, no te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. Por favor. Me miré al espejo preguntándome en qué momento mi vida se había vuelto esto. No sé ni por qué acepté ayudar. Supongo que pensé que así ya no tendría que saber de ellos nunca más. Y la pura idea me tenía contento. Pero Tren se encargó de arruinarlo una noche mientras dormía. Mi mamá volvió a llamarme y ignoré la llamada. Enseguida me llegaron mensajes pidiéndome otros $5,000 para Tren. Resulta que después del rollo del pasaporte, mis papás nunca lo obligaron a regresar. Así que Tren, terco como siempre, volvió a confiar en los mismos que lo habían estafado, pensando que ahora sí era parte de la banda, pero lo secuestraron y otra vez pidieron dinero. Le dije a mi mamá que no, aunque hubiera querido ayudar, simplemente ya no podía. Estaba en ceros. Y hasta vendí el coche para pagar mis deudas. En vez de entender, mis papás me atacaron con mensajes diciendo que era una vergüenza, que debía haber ahorrado por si ellos necesitaban ayuda. No me quedó más remedio que bloquearlos, poner el celular en modo avión y tratar de dormir. Pero ni así me dejaron en paz. 3 semanas después, mi mamá consiguió el número de mi trabajo. «Te odiamos, considérate desheredado», gritó en cuanto contesté. Luego entró mi papá. Como no pudimos pagar el rescate,
Tren fue traicionado y ahora lo acusan de tráfico de drogas. Lo van a sentenciar. Tal vez nunca volvamos a verlo y todo es tu culpa. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz de Tren de fondo. Dile que me van a dar 25 años a ver si así se rompe. Ahí fue cuando me cayó el 20. No estaban llamando desde Colombia, estaban en la casa. Toda mi familia se había puesto de acuerdo para estafarme y yo caí redondito. Colgué de inmediato con las manos temblando y dejé el teléfono del trabajo. Mis compañeros me miraban, pero yo ni los pelé. Solo tomé mi celular personal y cambié todas mis contraseñas. Bancos, correos, redes sociales. Mis dedos volaban poniendo la verificación en 2 pasos donde se podía. Llamé al banco para congelar mis cuentas y sacar tarjetas nuevas. Cuando el asesor me preguntó si era por fraude, le dije que sí. Pusieron una alerta de inmediato y me prometieron que en 5 días tendría mis tarjetas nuevas. Hice lo mismo con las de crédito y luego pagué un servicio para monitorear cualquier movimiento raro. Esa noche, al llegar a mi departamento, noté algo raro. El tapete estaba fuera de lugar y la chapa tenía rayones que antes no estaban. Se me aceleró el corazón. Abrí la puerta con cuidado y revisé todo con el celular listo para marcar al 911. No faltaba nada, pero se notaba que alguien había estado ahí. La correspondencia estaba revuelta y los cajones del escritorio mal cerrados. Fui directo a la administración del edificio. Las cámaras de seguridad captaron a alguien con sudadera intentando abrir mi puerta con varias llaves como a las 2 de la tarde, hasta que se dio por vencido y se fue. Aunque el vídeo era borroso y no se le veía bien la cara, yo sabía perfectamente de quién se trataba. El administrador me aconsejó denunciar y hasta se ofreció a cambiarme las chapas sin cobrarme nada. Esa noche preferí quedarme en un hotel. No podía quedarme tranquilo en mi departamento con tanta ansiedad. Al día siguiente regresé con un cerrajero y le pedí que pusiera una chapa de seguridad y una cadena en la puerta. También encargué cámaras de vigilancia por internet y pagué extra para que llegaran al día siguiente. Mientras tanto, fui con cada vecino del piso, les enseñé una foto de tren y les pedí que me avisaran si lo veían rondando. Las cámaras llegaron puntuales y pasé el sábado en la tarde instalándolas. Una a la puerta y una más adentro, justo hacia la entrada. Bajé la app para monitorearlas y probé las alertas de movimiento. Todo quedó funcionando a la perfección. Esa noche me marcó mi casero. Oye, solo quería contarte que hoy vinieron tus papás a decir que necesitaban checar, que estuvieras bien, que andabas raro y estaban preocupados. Les dije que no podían pasar si tú no los autorizabas. Le agradecí muchísimo y le pedí que llamara a la policía si volvían a aparecer. Se pusieron muy insistentes y me hicieron sentir incómodo, me dijo. Al colgar, me puse a revisar las grabaciones de las cámaras. Ahí estaban a las 3 de la tarde. Mi mamá llorando con mucho drama y mi papá exigiendo que los dejaran entrar. Se quedaron casi 20 minutos fastidiando a mi casero hasta que por fin se fueron. El lunes en la mañana llegó otro golpe. Revisando mi historial crediticio, me encontré con 3 tarjetas de crédito que yo jamás solicité, todas ya al tope del límite. Las solicitudes se hicieron 2 semanas antes, justo cuando mi familia andaba con su estafa de Colombia. Todas estaban a nombre mío, pero usaron variaciones de mi dirección lo suficientemente parecidas para que pasaran el filtro, pero no tanto como para que yo recibiera las tarjetas. Me aventé horas al teléfono con cada banco explicando la situación y reportando fraude. Me pidieron denunciar cada caso, así que fui a la policía con una carpeta llena de papeles. El oficial que tomó mi declaración fue empático, pero me advirtió que cuando el robo de identidad entra en familia, casi nunca avanza el proceso. En los días siguientes salieron más cuentas falsas, un préstamo personal de $5,000, una tarjeta departamental y hasta un intento de abrir una cuenta de cheques a mi nombre. Con cada cosa nueva, más llamadas, más trámites, más denuncias. Mi calificación crediticia se fue en picada de 750 a 480 en cuestión de semanas. No me quedó de otra que pausar mis planes de comprar un coche de manera indefinida.
En el trabajo, todo se desplomó rápido. El martes en la tarde, mi jefa me pidió que hablara con ella. Sentí el peso de la traición como una losa aplastándome el pecho. Estaba temblando, pero no por miedo, sino por rabia. La sensación de estar atrapado en una red tejida por las personas que más deberían haberme protegido me invadió por completo. Mis padres, los mismos que me habían criado, los que se suponía que me apoyarían, habían decidido arruinarme la vida, no solo con su estafa, sino con sus mensajes llenos de odio, condenándome por no haber seguido el guión que ellos habían escrito para mí. Me miré al espejo buscando alguna señal de lo que había sido, de lo que había querido ser. Y ahí estaba, un hombre de 22 años, pero con el alma rota. Mis padres, tan seguros de su control sobre mi vida, no entendían que ya no quedaba nada de la persona que ellos pensaban que yo era. No tenía ninguna intención de seguir siendo parte de su mundo retorcido. De hecho, me estaba alejando más y más cada día. El teléfono seguía vibrando en mi mano, un recordatorio constante de todo lo que me habían arrebatado. Bloqueé las llamadas de inmediato y un aire de desesperación y cansancio se apoderó de mí. No quería escuchar más. Ya no quería ser parte de esa historia. Pero la vida no era tan simple como apagar el teléfono y olvidar. La historia con Tren nunca terminó, ni siquiera ahora, cuando ya no vivía con ellos. La mentira que me obligaron a vivir, la fachada de la familia feliz, siempre estuvo allí mirando desde las sombras, esperando a que cayera en la trampa nuevamente. Lo peor no fue el dinero que me pidieron, ni el chantaje emocional que intentaron usar. Lo peor era darme cuenta de que mi familia estaba dispuesta a seguir hiriéndome de una y otra forma mientras me trataban como un simple peón en su juego. Con las manos temblorosas, respiré profundo y apagué el teléfono. Me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer. Ya no había un camino claro por delante, solo el peso de las decisiones que había tomado y las que tendría que tomar. En esos momentos de oscuridad, lo único que podía hacer era intentar encontrar algo de calma, aunque fueran las sombras de mi propio dolor. No quería más mentiras, ni más llamadas de mi mamá con lágrimas fingidas, ni más amenazas de mi papá diciendo que si no ayudaba a Tren, nunca más seríamos una familia. Ya no quería más de eso. Mi vida ya no podía seguir siendo un ciclo interminable de sacrificios por alguien que nunca iba a agradecerme lo que hacía por él. Me levanté y fui a la cocina. El sonido de mis pasos en el suelo frío era lo único que rompía el silencio de la casa. Cuando me asomé por la ventana, me encontré con el rostro de un desconocido. La ciudad, siempre tan bulliciosa, ahora se veía distante, como si fuera parte de otro mundo. Todo parecía ajeno, incluso mi propia vida. Una vez más me pregunté cómo había llegado aquí. ¿Cuántas veces había pasado por alto lo que Tren había hecho? ¿Cuántas veces había permitido que mis padres siguieran arrastrándome con ellos, en su caos? Pero la respuesta era clara. Siempre, siempre lo había permitido, porque en mi mente, en mi corazón, pensaba que podía arreglarlo, que todo se resolvería con el tiempo, pero no era así. Volví al sofá y tomé el celular, dándole un vistazo rápido a las redes sociales. Algo en mí quería saber si Tren ya había salido de la cárcel, si todo esto era parte de una nueva mentira, o si finalmente, después de tanto tiempo, había caído en lo que merecía. Pero no podía saberlo. No quería saberlo. Mis dedos volaron rápidamente sobre la pantalla para bloquear todo acceso a ellos. Cada mensaje, cada notificación era solo una nueva herida en mi alma. De repente, un sentimiento extraño me invadió. Alivio. Ya no podía seguir siendo la persona que mi familia quería que fuera. Ya no podía seguir siendo parte de ese circo de mentiras. Cerré los ojos por un momento, respirando profundo. La sensación de estar liberándome era tan fuerte que por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente estaba tomando control de mi vida. Ya no podía permitir que Tren o mis padres me siguieran arrastrando. Decidí ir a la oficina. Aunque
Mi jornada laboral no iba a ser fácil. No quería quedarme en casa aislado de todo lo que había estado sucediendo. Sabía que tenía que seguir adelante, tomar las riendas de mi vida y no permitir que todo lo que había pasado me destruyera. En el camino, la ciudad parecía más clara, como si al salir de mi casa algo en mi interior hubiera comenzado a cambiar. La sensación de libertad era extraña, pero necesaria. Lo que había hecho por mi familia, todo lo que había soportado, ya no tenía sentido. Mis padres y mi hermano nunca cambiarían, pero yo sí. Yo podía hacer algo diferente. No podía seguir cargando con su veneno. Tenía que soltarlo, aunque me doliera. Al llegar a la oficina me recibieron con la misma indiferencia de siempre. Las computadoras, los archivos, las conversaciones triviales de siempre. Pero para mí todo parecía diferente. Estaba más enfocado, más decidido. Ya no estaba dispuesto a ser el prisionero de las expectativas ajenas. Mientras me acomodaba en mi escritorio, mi mente no dejaba de dar vueltas. A lo lejos pude escuchar el sonido de mi teléfono, aunque lo había dejado en modo silencioso. Era una llamada, pero no me importaba. Ya no me importaban. Finalmente, después de todo lo que había pasado, había llegado el momento de alejarme de todo lo que me había hecho daño. Había llegado el momento de ser libre, aunque la libertad tuviera un precio. Al día siguiente, la incertidumbre seguía presente en cada paso que daba. A pesar de que había decidido tomar control de mi vida, algo seguía arrastrándome hacia atrás, hacia la misma espiral en la que había estado atrapado toda mi vida. El teléfono seguía vibrando con mensajes no leídos, y las llamadas perdidas de mis padres no hacían más que aumentar el peso de la culpa que aún sentía por haberlos dejado atrás. Cada vez que pensaba en lo que me habían hecho, me preguntaba si la decisión que había tomado era la correcta. ¿De verdad debía cortar todo contacto con ellos o debería ceder, aunque solo fuera una vez más, para intentar arreglar lo que ya estaba roto? En la oficina intentaba concentrarme en el trabajo, pero mi mente no dejaba de vagar. La pantalla frente a mí era solo un borrón. Los números, las fórmulas, los correos electrónicos, nada de eso tenía sentido en ese momento. Mi cabeza estaba llena de imágenes de mi familia, de Tren, de todo lo que había ocurrido y más aún de lo que había dejado de suceder. De repente, el sonido de la puerta de la oficina se abrió y alguien entró. Era un compañero, alguien con quien no solía hablar mucho, pero que siempre estaba dispuesto a ayudar. Se acercó a mi escritorio con una taza de café en la mano y me miró con una expresión que indicaba que notaba mi incomodidad. ¿Todo bien?, me preguntó bajando la voz como si supiera que algo no estaba bien. Sí, respondí rápidamente, tratando de dar una sonrisa que no sentía. Solo un poco cansado. Él asintió, pero no parecía convencido. ¿Te pasa algo? No. Te he visto tan distraído antes. Me quedé en silencio por un momento, sin saber si debía contarle lo que realmente estaba pasando. Sabía que no era su problema, que no tenía por qué involucrarse en mi vida personal, pero al mismo tiempo, algo en su mirada sincera me hizo pensar que tal vez necesitaba sacar todo lo que tenía guardado. Es una larga historia, comencé, viendo cómo su expresión se suavizaba aún más. Pero en resumen, me estoy alejando de mi familia. No sé si lo que estoy haciendo es lo correcto. Él se sentó frente a mí, dejando la taza de café sobre mi escritorio. A veces las decisiones más difíciles son las que nos hacen más fuertes, dijo con una calma que me sorprendió. Si sientes que es lo mejor para ti, entonces sigue adelante. No puedes vivir para complacer a los demás, especialmente cuando te han fallado. Su respuesta me dejó pensativo. Tal vez tenía razón. Tal vez había llegado el momento de dejar de tratar de encajar en un molde que ya no me pertenecía. Un molde que había sido impuesto por personas que en lugar de protegerme me habían usado como un objeto en su propio juego. Esa tarde, cuando llegué a casa, no me sentí tan abrumado como las semanas anteriores. La sensación de libertad había vuelto a mí, aunque todavía no era completa.
Mi departamento estaba tranquilo, en su mayoría vacío, pero ese vacío no me asustaba. Era un vacío que me permitía respirar, pensar y finalmente empezar a sanar. Saqué el teléfono, vi las docenas de mensajes y llamadas sin responder y suspiré. No quería volver a caer en esa trampa emocional. No iba a permitir que su constante manipulación me controlara más. Así que tomé una decisión. Decidí bloquear a mis padres de forma definitiva, no solo en el teléfono, sino también en las redes sociales, en todo lo que tuviera acceso a mí. Durante años me había dejado arrastrar por su desesperación, por su culpa, por sus mentiras, pero ya no más. Una parte de mí temía que esta fuera una decisión irreversible, que estaba cerrando una puerta que nunca podría abrir nuevamente. Pero en ese momento, al mirar el teléfono, entendí que era lo mejor. Ya había intentado todo lo que podía para salvar una relación que nunca había sido justa para mí. No podía seguir sacrificándome por ellos. Esa noche, al acostarme, no me sentí solo. De alguna manera había encontrado la paz en medio del caos. Mi mente estaba más tranquila, aunque aún sabía que debía seguir adelante. Había dejado atrás una vida que no me correspondía, pero ahora tenía que enfrentar las consecuencias de mis decisiones. No sabía qué me esperaba en el futuro, pero algo dentro de mí me decía que había dado el primer paso hacia algo mucho más grande. Al día siguiente, cuando fui a trabajar, la sensación de haber tomado el control de mi vida seguía ahí. Estaba comenzando a comprender que aunque el dolor de la separación fuera fuerte, también era necesario. Quizás algún día podría perdonar a mi familia, pero no estaba listo para eso todavía. La herida era demasiado profunda. En el trabajo, me sentía más enfocado. Mis compañeros notaron el cambio en mi actitud. Algunos comentaron que me veían más relajado, más seguro. Yo, sin embargo, sentía que algo aún me acechaba, que mi vida no había terminado con esa decisión. No iba a permitir que el miedo al futuro me controlara. Necesitaba seguir adelante y aunque aún no sabía cómo, estaba decidido a no volver atrás. Pasaron los días y aunque el peso de la decisión aún me seguía persiguiendo, algo en mí comenzaba a cambiar. El trabajo, aunque exigente, me proporcionaba un refugio momentáneo. En la oficina todo parecía seguir su curso, como si el mundo continuara sin darme tregua. A pesar de los avances en mi vida personal, el vacío que había dejado mi familia no desaparecía tan fácilmente. Cada llamada que ignoraba, cada mensaje no respondido, me dejaba con una sensación de incompletitud, como si algo aún me atara a un lugar del que había intentado escapar. Una tarde, mientras revisaba unos informes, una notificación apareció en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido, pero algo en mi interior me dijo que no debía ignorarlo. No lo había hecho desde que tomé la decisión de cortar todo contacto, pero esta vez fue diferente. El mensaje decía: «Soy yo, mamá. Necesito hablar contigo, por favor». Lo leí varias veces, como si esperara que al mirarlo más de cerca las palabras cambiaran o que me diera algún tipo de consuelo. Mi respiración se aceleró al instante. Todo en mí quería bloquearlo y seguir adelante, ignorando lo que venía de esa fuente. Pero algo en ese mensaje me hizo detenerme. Sin pensarlo demasiado, lo abrí. «Mamá, ¿qué quieres?», escribí con las manos temblorosas. El teléfono vibró en mi mano mientras esperaba la respuesta, cada segundo pesando más y más. Ya no sabía si estaba haciendo lo correcto al abrir la puerta a más dolor, pero la verdad es que en el fondo quería entender. Quería saber por qué seguían insistiendo en este juego, por qué no podían dejarme ir. La respuesta llegó rápidamente. «Es que tu hermano está en problemas de nuevo. No sabemos a quién más recurrir. Está todo fuera de control». El mensaje parecía sincero, pero no pude evitar sentir la familiar manipulación entre las palabras. ¿Era un nuevo intento de chantaje o realmente necesitaban mi ayuda? Todo en mi mente gritaba que no debía caer de nuevo, que no debía darles lo que querían.
Pero la posibilidad de que mi hermano estuviera en problemas, de que pudiera necesitarme, me hizo dudar. Esas palabras, "está todo fuera de control", me calaron hondo. Yo sabía que mis padres nunca tomaban decisiones responsables, siempre seguían el mismo patrón. Y aunque me habían fallado una y otra vez, aún había una parte de mí que sentía que debía hacer algo, que tenía que ayudar a mi hermano, aunque todo me dijera que no. Respondí con una pregunta directa, buscando alguna claridad en la tormenta. ¿Qué pasó esta vez? El mensaje tardó más en llegar y mientras tanto mi mente corría a 1000 por hora. Mi hermano, a pesar de todo lo que había hecho, no dejaba de ser mi hermano. Había sido mi compañero de vida, aunque nuestra relación estuviera rota. Pero, ¿hasta dónde llegaba mi responsabilidad en todo esto? ¿Realmente podía seguir siendo el salvavidas de todos mientras yo mismo me hundía? La respuesta fue aún más críptica. Te lo explico cuando hables con nosotros. Ven, por favor. Una vez más, esa insistencia, esa necesidad de mi presencia, de mi ayuda me atrapó. Pero al mismo tiempo un grito interno me decía que ya no podía seguir siendo parte de este ciclo. No podía permitir que mi vida continuara estando dominada por las expectativas y manipulaciones de mi familia. Si aceptaba ayudar, me estaría entregando nuevamente a su control. El teléfono en mi mano empezó a pesar más de lo normal. La ansiedad que me había acompañado durante tantos años, esa sensación de estar atrapado en un lugar sin salida, volvió a aparecer. Mi hermano, mis padres, la culpa, todo eso me rodeaba. Me envolvía en un abrazo frío y sofocante. Finalmente lo dejé sobre la mesa. Miré alrededor de mi departamento, que aunque pequeño, ya comenzaba a sentirse como mi hogar. No debía dejar que todo eso me arrastrara de nuevo. Ya había tomado decisiones difíciles, pero lo que me proponían ahora era una trampa emocional, una oportunidad más para volver a perderme a mí mismo. Mi jefe me interrumpió el flujo de pensamientos al acercarse a mi escritorio. ¿Estás bien?, preguntó con su tono habitual, preocupado pero distante. Sí, todo bien, respondí con una sonrisa que no sentía. Solo familia. Ya entiendo, dijo él, sin insistir más, como si las palabras familia fueran suficientes para explicar el dolor que uno lleva. Si necesitas un tiempo, dímelo. No te presiones. Algo en sus palabras me hizo pensar en lo que realmente estaba sucediendo. Nadie en mi oficina sabía lo que estaba pasando, pero me sentía más conectado con esa gente que con mi propia familia. Ellos no me presionaban, no me hacían sentir que debía hacer algo que no era. ¿Por qué entonces mis padres no podían hacer lo mismo? La ansiedad me invadió mientras volví a mirar el teléfono. Mi pulso se aceleró mientras pensaba en las posibilidades. Debería ir a verlos. Debería intentar arreglar las cosas con ellos, aunque todo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Mi mente se encontraba atrapada entre el deseo de ser el hijo perfecto, el hermano que siempre estuvo ahí, y la necesidad de liberarme de todo ese peso que me había estado asfixiando durante tanto tiempo. Lo que ocurrió después me sorprendió. No respondí al mensaje, no les llamé, y durante esa tarde decidí que iba a hacer algo que nunca había hecho antes. Seguir adelante, sin importar lo que mi familia esperaba de mí. Tomé la decisión de salir de la oficina y de no regresar a mi casa. Esa noche fui al gimnasio, después a un bar cercano donde había una terraza tranquila. Ya no tenía que vivir bajo el yugo de las expectativas ajenas. Ya no podía ser su solución, su respuesta a todos sus problemas. Necesitaba ser yo. La noche se pasó rápido entre conversaciones ligeras y risas con desconocidos que por un momento me hicieron olvidar todo el caos. Mi celular estuvo en silencio todo el tiempo, y cuando me fui a casa lo dejé sin revisar. El día siguiente comenzó con la misma rutina: despertador, café, trabajo. Pero esta vez, algo en mí había cambiado. La vida ya no se sentía como una repetición, como una condena a un ciclo sin fin. Había tomado el control.
aunque aún no estaba seguro de lo que eso significaba para mi futuro. Había comenzado a vivir para mí mismo por primera vez en mucho tiempo, pero a medida que avanzaba el día, las dudas volvían a aparecer, pequeñas, insignificantes, pero suficientes para que mi mente se nublara de nuevo. Decidí que por ahora, todo lo que tenía que hacer era seguir adelante. No podía quedarme paralizado esperando que algo cambiara. Mi familia había decidido que no quería cambiar, que iba a seguir con sus manipulaciones, sus mentiras. Yo ya no podía seguir siendo parte de su mundo. Ya había tomado esa decisión, pero el vacío que dejaron en mí seguía ahí, una sombra que se alargaba con cada paso que daba. Esa tarde, después del trabajo, me encontré con un viejo amigo. Su nombre era Carlos, y aunque no éramos cercanos, habíamos compartido algunas experiencias en la universidad. Nos encontrábamos de vez en cuando para ponernos al día, pero nunca habíamos sido los mejores amigos. Sin embargo, esa tarde él parecía notar algo distinto en mí. ¿Todo bien?, me preguntó mientras nos sentábamos en una pequeña cafetería buscando un poco de tranquilidad en medio de la ciudad ruidosa. Sí, respondí, tratando de sonar convincente. Solo que, bueno, hay cosas que estoy intentando resolver, cosas de familia. Carlos me miró, sabiendo que no estaba diciendo toda la verdad. No me digas que sigues con el tema de tu hermano. Asentí sin poder evitar que una parte de mi mente se volviera a cerrar. No quería hablar de Tren. No quería que mi vida se redujera a esa historia. Sí, es complicado. Ya sabes cómo son las cosas, pero estoy tratando de no dejar que me arrastren de nuevo. Carlos me miró fijamente, como si pudiera ver a través de mi fachada. ¿Te has detenido a pensar en ti mismo por una vez?, preguntó con una seriedad que me sorprendió. No puedes seguir cargando con todo eso, hermano. Si sigues así, vas a terminar perdiéndote a ti mismo. Sus palabras me golpearon con fuerza, como una bofetada que despertó algo en mi interior. Durante tanto tiempo había vivido para los demás, para mi familia, para mis padres, para Tren. Pero, ¿y yo? ¿Cuándo había pensado en lo que realmente quería, en lo que necesitaba? Creo que tienes razón, le dije, sintiéndome más vulnerable de lo que quería admitir. Solo que me cuesta dejar ir todo lo que he sido, todo lo que he hecho por ellos. Carlos sonrió como si estuviera esperando esa respuesta. No es fácil, nadie dice que lo sea, pero el primer paso para seguir adelante es ser honesto contigo mismo y no puedes seguir viviendo en el pasado. Lo que ha pasado, y lo que hagas ahora es lo que realmente importa. Esa noche, las palabras de Carlos siguieron rondando en mi cabeza. Había algo en lo que dijo que resonaba profundamente. Había estado mirando hacia atrás durante tanto tiempo, atrapado en las decisiones de los demás, que me había olvidado de mirar hacia adelante, de mirar hacia mí mismo. Había estado esperando que las cosas cambien por sí solas, esperando que mi familia cambiara, que Tren cambiara, que todo fuera diferente. Pero nada cambiaba, y mientras yo seguía esperando, mi vida se deslizaba entre mis manos. Al llegar a casa esa noche, sentí una especie de liberación. No tenía todas las respuestas, no sabía exactamente qué hacer, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba tomando una decisión por mí mismo. Dejé mi teléfono en modo avión, dejé de mirar las llamadas y los mensajes. Estaba cansado de estar a la merced de ellos, estaba cansado de ser parte de su drama. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez estaba dispuesto a enfrentarlo solo. Al día siguiente, decidí que era momento de cerrar el capítulo con mi familia. Ya no podía seguir siendo sus salvavidas, su víctima, su chivo expiatorio. Era hora de que ellos se enfrentaran a las consecuencias de sus actos, como yo lo había hecho con los míos. Sabía que si seguía intentando ser el hijo perfecto, el hermano que siempre estaba allí para todos, nunca sería libre, nunca podría avanzar, pero también sabía que esa libertad no vendría sin un precio. Decidí que debía tomar más medidas. Ya no podía permitirme más riesgos. Después de todo lo que había hecho para liberarme de su control,
Era solo el principio. Necesitaba proteger lo que había logrado hasta ahora. En mi departamento, al mirar las ventanas con las cortinas cerradas, me di cuenta de que era hora de blindar mi vida, no solo emocionalmente, sino también de forma práctica. Así que ese día tomé una decisión radical. Llamé a un cerrajero para cambiar las cerraduras, como había hecho antes cuando temía que alguien estuviera entrando en mi espacio. A partir de ese momento, no iba a dejar que nadie invadiera lo que había empezado a construir. Cambié mis contraseñas, me aseguré de que mis cuentas estuvieran a salvo y comencé a tomar más precauciones. Ya no estaba dispuesto a ceder más terreno. Ya no iba a ser vulnerable. Al mismo tiempo, algo en mi interior se sentía extraño. Al principio sentí que estaba tomando el control, pero pronto la ansiedad volvió a acecharme. Cada pequeña acción que tomaba, cada decisión que hacía por mi bienestar, se sentía como si estuviera construyendo una pared más alta entre ellos y yo. La distancia que había creado no solo era física, sino emocional, y aunque sabía que era necesario, me dolía. Pasaron los días y mi vida se estabilizó de alguna manera. Ya no tenía que responder a sus mensajes ni a sus manipulaciones. Sin embargo, la sensación de desarraigo comenzó a crecer en mí. Había ganado mi libertad, pero también me había aislado de todo lo que había conocido. La paz que había alcanzado no estaba exenta de sacrificios. Las semanas pasaron lentamente. Mi vida, que antes parecía estar llena de ruido y caos, ahora se sentía vacía. Había tomado el control. Sí, pero ¿a qué costo? La paz que había logrado no venía sin su precio. La distancia con mi familia, aunque necesaria, me dejó con una sensación persistente de desarraigo, como si me estuviera despojando de las raíces que en algún momento definieron quién era. Ahora me sentía más solo que nunca. El trabajo se convirtió en mi única distracción, pero incluso eso se estaba volviendo monótono. Cada mañana llegaba a la oficina, me sentaba en mi escritorio y pasaba el día entre análisis y reuniones, pero no había satisfacción en ello. Era solo una rutina que me mantenía ocupado. Había días en los que sentía que la vida estaba simplemente sucediendo a mi alrededor, sin que realmente estuviera participando en ella. No importaba cuánto intentara involucrarme, el vacío seguía ahí, como una sombra que no podía escapar. Una tarde, después de una serie de correos electrónicos que apenas pude leer, decidí salir a caminar. El aire fresco de la ciudad me golpeó la cara, pero no era suficiente para disipar la niebla en mi mente. Cada paso que daba me recordaba que aunque había logrado escapar de la manipulación de mi familia, no había encontrado ninguna solución a lo que realmente sentía. A lo lejos, vi a un grupo de personas riendo y disfrutando del momento. En sus rostros había algo que yo ya no podía recordar. La alegría sin preocupaciones, el sentimiento de pertenecer, algo que había perdido hace tiempo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. El nombre que apareció en la pantalla me hizo detenerme en seco. Era de mi mamá. Estaba a punto de ignorarlo, pero algo en mi interior me hizo dudar. A pesar de todo lo que había hecho, había una pequeña parte de mí que seguía esperando, que las cosas cambiaran, que todo fuera como antes, aunque sabía en lo más profundo de mi ser que eso ya no era posible. Me armé de valor y respondí, «Hola», dije con voz firme, intentando ocultar la vulnerabilidad que sentía. «Hola, hijo», respondió mi mamá. Su voz sonaba diferente, más cansada, casi rota. «Solo quería saber cómo estás». No sabía qué responder. Sabía que no debía caer en sus trampas emocionales, que no debía abrir la puerta a las manipulaciones, que tanto me habían dañado. Pero algo en su tono me hizo dudar. «Estoy bien, mamá», respondí, aún con el mismo tono frío que había utilizado desde que tomé la decisión de cortar todo contacto. «¿Y tú?». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Nosotros no estamos bien», dijo finalmente. «Tu hermano Tren está en problemas de nuevo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué pasó ahora?», pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no sería buena. Era una pregunta mecánica,
como si mi cuerpo estuviera reaccionando automáticamente. A la palabra problemas. Lo arrestaron, respondió mi mamá, y escuché un suspiro profundo de su parte. Por tráfico de drogas, hijo. Nos dijo que lo estaban chantajeando, que lo estaban utilizando, pero ya no sabemos qué hacer. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. No sabía cómo reaccionar, ni siquiera si quería saber más. Pero algo dentro de mí, ese mismo sentimiento de responsabilidad que me había llevado a cargar con el peso de mi familia durante tanto tiempo, me hizo preguntar, ¿qué necesitan de mí? Mi mamá no tardó en responder, tu papá y yo necesitamos que nos ayudes. Ellos están pidiendo un rescate y no sabemos a quién más acudir. Tú eres el único que puede ayudarnos, hijo. La sangre se me heló. Un rescate. Después de todo lo que había pasado, después de cómo me habían manipulado, después de cómo había tenido que huir de su control, no podía creer lo que estaba escuchando. Mi mente estaba en caos, pero algo en mí también sentía que, a pesar de todo lo que había sucedido, no podía simplemente ignorar lo que me pedían. ¿Cuánto es?, pregunté, aunque no quería escuchar la respuesta. Sabía que si me decían una cifra, algo dentro de mí caería. El precio que me pedían, la cantidad que tendría que sacrificar, todo eso me aplastaría aún más. Es mucho. «Hijo», respondió mi mamá, su voz quebrándose nuevamente. $1,000. Si no pagamos, lo van a sentenciar. No sabemos qué hacer. Estamos desesperados. Mi mente comenzó a girar. No tenía esa cantidad de dinero. Mi cuenta estaba vacía. Mis préstamos aún no estaban pagados y había vendido mi coche para cubrir otras deudas. Pero aún así, me sentía arrastrado como si no pudiera decirles que no. ¿Cómo podía dejar a mi hermano, el mismo que había estado manipulándome toda la vida, enfrentarse a algo así sin hacer nada? ¿Cómo podía volver a ser esa persona que siempre cede a las demandas de los demás? Cerré los ojos por un momento y en mi mente se cruzaron las imágenes de mi hermano, de mis padres, de todo lo que había pasado. Cada momento de mi vida parecía converger en ese instante y todo lo que había hecho, todo lo que había luchado por conseguir, parecía derrumbarse frente a mí. ¿Qué haría ahora?, me pregunté. ¿Ayudaría a mi familia una vez más a costa de mi propio bienestar? ¿O tomaría la decisión definitiva de cortar todo de una vez por todas? Lo siento, mamá, dije finalmente con una voz que apenas reconocí como mía. No puedo ayudarte con eso. La línea se quedó en silencio. Podía escuchar la respiración de mi madre agitada, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Qué? ¿Cómo que no puedes ayudar? ¡Es tu hermano! Tienes que hacerlo por él. ¡Por favor! Lo siento, mamá, repetí, mi voz más firme esta vez. Ya no puedo ser el salvavidas de todos. Yo ya he dado todo lo que tenía que dar y ya no tengo más que ofrecer. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. La sensación de vacío que me invadió en ese momento fue más fuerte que nunca, pero al mismo tiempo una parte de mí se sintió aliviada. Había tomado una decisión. No iba a seguir cayendo en sus trampas. No iba a seguir permitiendo que mi vida fuera manipulada por ellos. Había llegado el momento de soltarlo todo. Esa noche, el peso de lo que había hecho no me dejaba dormir. Estaba acostado mirando el techo de mi departamento, pero mi mente seguía en constante movimiento, revisando una y otra vez lo que había dicho, lo que había hecho, las palabras que había elegido para cortar toda conexión con ellos. Era una decisión que sabía que tenía que tomar, pero no era fácil. De hecho, me sentía más perdido que nunca. Había dejado atrás lo que había conocido, pero realmente eso me había liberado o solo estaba escapando, como siempre lo había hecho. Al día siguiente, la rutina volvió a mí con una frialdad que casi me sorprendió. Llegué al trabajo como siempre. Hice lo que tenía que hacer, pero todo me parecía irrelevante. Los correos electrónicos que antes me habrían mantenido ocupado y enfocado eran ahora solo ruido. El mundo seguía girando, pero yo no podía dejar de pensar en mi familia, en mi hermano, en lo que había hecho y en lo que me quedaba por hacer.
El teléfono permaneció en silencio durante horas. No hubo más llamadas ni mensajes de mis padres, pero eso no me dio paz. El no saber qué estaba pasando, el no saber si había tomado la decisión correcta, me estaba desgastando. Sabía que se suponía que debía sentirme aliviado, que debía estar en paz con mi decisión, pero lo que sentía era una ansiedad creciente, como si en cualquier momento algo fuera a estallar. A media tarde, el silencio fue roto por una llamada. No era mi madre, era un número desconocido. Lo miré con desconfianza antes de contestar, pero algo me dijo que no podía ignorarlo. «Hola», dije, sin saber qué esperar. «¿Te acuerdas de mí?», preguntó una voz suave, familiar, pero al mismo tiempo desconocida. Mi corazón dio un vuelco. Era Carlos, mi viejo amigo de la universidad, el que siempre había estado ahí, incluso cuando todo se vino abajo. «Sí, soy yo», respondió. «Escuché lo que pasó. Me enteré de todo, de lo que hiciste, y sé que no fue fácil, pero creo que te equivocaste. Tienes que saber que no puedes seguir corriendo. Estás huyendo de algo que no puedes controlar, algo que no tiene solución. No puedes seguir ignorando todo lo que te está pasando». Sus palabras me calaron profundamente. De alguna manera sentí que había estado esperando escucharlas. No sabía cómo ni por qué, pero necesitaba saber si había algo más que podía hacer. La soledad había nublado mi juicio. Me había encerrado en una burbuja de autodefinición que me impedía ver lo que realmente necesitaba. «¿Qué me estás diciendo?», pregunté, casi con desesperación. «Lo que debería hacer», respondió. «Volver a lo que eras, volver a ser parte de todo eso». «No», dije. «Eso ya no existe, pero lo que puedo hacer es enfrentarlo. Tienes que entender que no puedes vivir para siempre bajo el peso de la culpa. Lo que hizo tu hermano, lo que hicieron tus padres, eso es su carga, no la tuya. No puedes seguir viviendo por ellos». Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Por primera vez sentí que alguien realmente me entendía. No solo me decía lo que quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Mi vida no iba a ser una cadena de decisiones hechas bajo la presión de lo que otros esperaban de mí. Podía ser algo más. Podía dejar ir el peso del pasado y empezar a reconstruir. «Lo sé», respondí con voz quebrada. «Gracias. Tal vez lo que necesito es dejar de ser parte de eso». «Exactamente», dijo él con un tono de alivio en su voz. «Es tu vida, y ya es hora de que dejes de vivirla para otros». La llamada terminó, pero algo había cambiado en mí. Carlos había puesto en palabras lo que tanto había evitado enfrentar. Lo que hacía tanto tiempo me parecía una huida, ahora se veía como una liberación. Ya no tenía que cargar con los fantasmas del pasado, ya no tenía que ser la víctima de su manipulación. Había dejado atrás lo que no me servía. Al salir de la llamada, me sentí más ligero, más dueño de mí mismo que nunca. El mundo ya no parecía tan sombrío, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no me sentía perdido. Mi familia, mi hermano, mis padres ya no podían controlar mi vida. Al fin había entendido lo que significaba ser libre.